tal? Soy el Bitcoin Libertarian nuevamente en español y hoy tenemos a alguien que repite, que lo hemos tenido en uno de los primeros episodios de nuestro viejo podcast donde hablábamos en inglés con todo el mundo y hoy es un honor tenerlo en español para que nos cuente toda su experiencia, todo su conocimiento. Estamos con el general Kenobi. Kenobi es un apasionado bitcoiner con un enfoque en temas como las tesorerías corporativas de Bitcoin, la privacidad en la red, la minería y las distorsiones económicas causadas por el sistema fiat. Es un miembro prominente de la comunidad de Bitcoin en Barcelona, una comunidad creciente con meetups y opiniones bien fundamentadas, y también ha participado en discusiones claves sobre adopción, regulaciones y el futuro de Bitcoin en el mundo hispanohablante. Hoy vamos a hablar de todos estos temas. Vamos a hablar un poco de adopción, un poco de minería, un poco del futuro de Bitcoin y cómo se está moviendo en el mundo hispanohablante. General Kenobi, bienvenido. Fernando, antes de nada, el honor es mío el volver a estar aquí. Y el honor también fue mío al estar aquí hace, creo que ya fueron 2 años en Brevas. Estaba mirando nuestro chat y creo que fue en octubre de 2023. Así que muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Es un placer. Fuiste uno de los primeros, creo que me acuerdo que el primero fue Derek Ross, después vino una chica hindú, Sanja, de una app que aprendes Bitcoin y te dan sats, no me acuerdo cómo es, de Wiser. Después vino Dani Alos, que lo vamos a traer, Dani el argentino, lo vamos a hacer hablar en español, de Hodel Hodel, y después viniste vos. Era el momento que nosotros hacíamos en inglés, pero bueno, ahora estamos creciendo. Por un lado en inglés y por el otro en español, porque creo que hay mucho por aprender, mucho contenido por crear para eh, conquistar a todos los hispanohablantes y para bitcoinizar a todos los hispanohablantes. Pero bueno, la primera pregunta, que ya te la hice una vez en inglés, pero te la voy a volver a hacer en español, es ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Pues antes de nada, qué presión, porque como ya lo expliqué en inglés, espero volver a explicarlo de la misma forma. ¿Te imaginas que tengo una historia diferente? Que soy como el Joker, ¿no? Que el Joker de forma famosa en, en Batman siempre decía que lo de la sonrisa se le había hecho de una forma diferente. No, no, pero la historia acaba siendo siempre la misma. Y es el hecho de que yo por aquel entonces, en el 2020, me metí en unas estafas piramidales cripto aquí en España. Algunas bueno, dependiendo de dónde nos esté escuchando la gente, si son españoles, algunos las habréis hasta escuchado. Nimbus, Mind Capital. Era durante el COVID, ¿no? Eso fue todo un epicentro de basura y de estafas y bueno, yo por aquel entonces estudiante de economía en la Universidad de Barcelona, a la Autónoma de Barcelona, con el poco capital que tenía, puse dinero ahí, unos 1.000 euros, y en ese momento, pues era la mitad de mi capital, o sea, tenía poco. Pero en retrospectiva lo llamo mi máster de 1.000 euros, ¿no? Me salió bastante barato. Sé que otra gente el aprender la lección a las duras le puede salir mucho más caro, así que en ese sentido yo salí bien parado. Y pues eso es lo que me inició allá en el verano de 2020, me inició en el mundo de las criptomonedas, palabra que no me gusta decir, pero bueno, en general, ¿no? Estaba por ahí. Y para el 2021, para el verano de 2021, empecé a hacer unas prácticas en una empresa de minería de Bitcoin en Alemania. Y durante ese verano me propuse a mí mismo el enseñarle al resto de la empresa, porque claro, una empresa de minería de Bitcoin en Alemania o en cualquier lugar hace 4 años, ¿qué es más fácil? ¿Contratar un contable cualquiera y después enseñarle un poco de Bitcoin o contratar un Bitcoiner contable? Y lo mismo con el equipo legal y el equipo de tesorería, de finanzas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué a la empresa pensando que me encontraría con todo de bitcoiners y que, ¡guau!, aprenderé un montón, me di cuenta de que era de 60 personas a la tercera que sabía de Bitcoin, ¿no? O sea, en plan, de Bitcoin y de criptomonedas en general. Y entonces dije, bueno, pues como mínimo antes de irme de estas prácticas de verano, les voy a enseñar cómo funciona el tema, ¿no? Voy a indagar yo, se lo voy a masticar y se lo voy a dar de una forma que como mínimo los de tesorería, lo que más miedo me da es que los de tesorería algún día sin querer tocasen una tecla extra, enviasen los Bitcoin a saber dónde y dijesen, bueno, no pasa nada, simplemente llamamos a la, a la línea de ayuda y ya está, y nos devuelven los Bitcoins, cuando todos sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y eso es lo que más temía yo. Entonces pensé, bueno, pues les voy a enseñar cómo funciona por dentro para que sepan que hay que ir con mucho cuidado. Y pues me pasé todo el verano aprendiendo, lo cual fue un lujo. Me pasé aprendiendo sobre desde criptografía, binario, hexadecimal, decimal, los diferentes sistemas de números, transacciones, FDSA, ¿no?
Curve Digital Signature Algorithm, no sabría cómo traducirlo al español, así que lo voy a dejar ahí. Y cuando llegué a la parte de la minería, al Proof of Work, lo estaba leyendo y estaba intentando entender cómo funcionase, y el día en el que me hizo clic, en el día en el que entendí Proof of Work, el por qué existe, el por qué se creó, por qué se utiliza, ahí es cuando me convertí en Bitcoiner. Y en las siguientes 2, 3 semanas vendí todas las shitcoins que tenía, lo metí todo en Satoshis, y honestamente nunca volví a mirar atrás. Ahí también es cuando empecé a involucrarme en la comunidad de Bitcoin de Barcelona. Bueno, creo que fueron 4 o 5 meses más tarde, a principios de 2022, que es cuando se creó la comunidad de Barcelona Bitcoin Only, que sé que hoy hablaremos de ella. Em, y también por aquel entonces estaba creando European Bitcoiners y otras iniciativas más a nivel europeo y local también en Barcelona, España, para crear comunidad sobre Bitcoin. Y pues sí, me convertí en Bitcoiner cuando aprendí Proof of Work, cuando entendí Proof of Work, y de ahí no he vuelto a mirar atrás. Sabés que ahora que nombrás European Bitcoiners, yo me acuerdo que a vos te conocí en el Baltic Honeybacher de Riga en el 2023. Todavía tengo en el termo, viste que nosotros los argentinos tomamos mate y tenemos el termo ese donde le ponemos agua caliente y tenemos mate. Todavía tengo pegado el sticker de European Bitcoiners. Lo tenía en una época pegado en una valija que se me rompió, pero andaba viajando por el mundo con todos esos stickers pegados. Sí, bueno, como decís vos, cuando una vez que entendés Proof of Work, una vez que entendés ciertos conceptos básicos de Bitcoin, que el otro día hablaba con un chico cubano y decía, no es difícil entender Bitcoin. Una vez que entendés esas 3 o 4 cositas, ya es como que te tomás la píldora naranja, cruzás el portal y ya no hay vuelta atrás. Después va al punto de cuán extremista sea dentro de tu maximalismo, porque hay distintos niveles de maximalismo, pero una vez que cruces el portal decís, a mí me pasó lo mismo, vendés todos tus shitcoin, te dedicas solamente a Bitcoin, te volvés loco cuando te dicen cripto, te volvés loco cuando lo comparan con las otras monedas y te dedicas a esto, a evangelizar y a llevar el mensaje a la gente. Y estabas, cuando la vez que te entrevisté aquella vez, estabas trabajando para la empresa de minería, creo. Ahora, ¿en qué proyecto estás trabajando? Correcto. Bueno, creo que se verá en mi fondo de pantalla el logo. Probablemente entonces seguía trabajando para la empresa de minería de Bitcoin, pero cuando acabé los estudios, porque bueno, yo estuve de prácticas de verano, después me pidieron que me quedase más tiempo y me acabé quedando todo un año, donde dejé la universidad de lado y estuve trabajando para ellos. Pero después volví a Barcelona, 2 meetups, estudios, porque me quería sacar la carrera para sacarme de encima. Era economía fiat, economía keynesiana, pero mira, así lo tenía hecho y ya está. Y no, mis padres y familiares ya no me podían decir nada, ¿no? Porque si no, sería como, bueno, pero que no vi, pero, oh, ¿sabes? En plan, es un poco, mira, dos Ah, años, hago de estudiante, hago los meetups, disfruto un poco de la vida y ya está. Em, entonces, al acabar los estudios, bueno, en el último semestre, últimos 2 semestres, me volvieron a llamar los de la empresa para que me volviese a unir y me volví a unir a tiempo parcial porque, bueno, por mucho que tuviese, bueno, estaba haciendo unas prácticas de la universidad obligatorias, mi trabajo de final de grado, de curso, TFG en español, Bachelor Thesis en inglés, y también he estado trabajando para ellos, aparte del gimnasio, pareja y mil cosas más, ¿no? O sea, una época no lo volvería a vivir porque no tenía tiempo ni para respirar. Pero me volvieron a llamar y estuve con ellos, pero cuando me gradué ya dije, mira, llevo con esta empresa más o menos entre pitos y flautas 2 años casi, y a lo largo de 3 años, he estado con ellos 2 años, quiero explorar nuevos horizontes, quiero ver qué más hay ahí. Y pues cuando me gradué también les dije adiós. Y al poco tiempo encontré en Lugano, en la conferencia de Plan B Network, o Plan B, no estoy seguro. Bueno, me crucé con Alejandro de la Torre, que ya habíamos hablado en Madeira anteriormente, ese mismo año, y ella me había propuesto la idea de ayudarle a lanzar la primera pool de Stratum V2, ¿no? Free Open Source Technology, FOSS, código libre y abierto. Que ayuda a la descentralización de la minería de Bitcoin, sobre todo a nivel de pools. Porque mientras que el hash rate está
decentemente descentralizado. Es cierto que antes estaba muy concentrado en China y después pasó a estar y está muy centralizado en América. Em, Dentro de lo que cabe, sería bastante difícil para ningún actor individual, para ninguna entidad, llegar al 51% del hash rate, ¿no? Mucho menos el 30%, ¿no? Si Estados Unidos quisiese conseguir todo eso, le sería muy difícil yendo de puerta en puerta, ¿no? Sobre todo porque hay estados como Texas donde sacarían los tanques, o sea, en contra de los Estados Unidos, o sea, hay que decir, ¿no? Es una de las ventajas del federalismo estadounidense. Em, pero, ¿y si te digo que eso no haría falta? Que solo tienen que, ¿cómo decirlo?, que apoderarse en secreto de dos o tres entidades, o ni siquiera, y ya está, ya tienen el control. Pues esa es la realidad hoy en día. Hoy en día tenemos que las pools de minería están altamente centralizadas. Si no me equivoco, creo que hay un total de 5 pools, es decir, 5 nodos, ¿no? Porque cada pool tiene su propio nodo que emite los trabajos que van a minar los mineros. Eh, un total de 5 nodos deciden el 95% de los bloques. Es decir, controlan el 95% del hash rate. Entonces, el problema aquí es doble el hecho de que esté tan concentrado, pero además que esa concentración les da poder. Porque la idea de Stratum V2 y otros protocolos como Datum que se están creando ahora es que nuestra empresa, nuestra pool, aunque nosotros tuviéramos el 100% del hash rate, no importaría para nada. Porque nosotros lo único que seríamos sería un mecanismo de repartición de pagos. Nada más. Porque los bloques y cómo se ven y qué transacciones están dentro o no, o lo que quieren hacer con los bloques, no dependería de nosotros, dependería de los mineros. Pero hoy en día, tanto los pagos como los bloques, que es la parte importante, dependen de las pools. Así que son 5 nodos que deciden el 95% de los bloques, lo cual es muy fácil de simplemente tocar en 5 puertas o ni siquiera tres. Creo que 2 pools, Foundry y Antpool, ya controlan entre sí. Bueno, Antpool se dice Antpool y amigos, porque sabemos hoy en día que muchas fachadas, ¿no? Muchas tiendas que de cara para afuera parecen independientes, cuando miras en la trastienda comparten cocina, por así decirlo, ¿no? Em, y entonces acabamos teniendo que aproximadamente controlan entre 2 pools un 60 y mucho, 60 y algo, por ciento del hash rate, o sea, más de 2 tercios, lo cual es altamente preocupante. Entonces, me uní a Demand Pool y aquí estamos intentando y consiguiendo hasta ahora, poco a poco, meter más hash rate, conseguir más hash rate, más mineros, para descentralizar la minería de Bitcoin al nivel de las pools. Perfecto. Y ahora que nombras a Alejandro de la Torre, vi que retuiteó lo que estamos hablando y lo quiero invitar a que hable de todo esto también en un futuro en nuestro podcast. Sí, el tema de que los pools están controlando el hash rate es algo que se viene discutiendo de hace un tiempo porque atenta un poquito a la descentralización, al ethos de la descentralización de Bitcoin. Porque hoy no, Correcto. si bien decís, oh, perfecto, con un Bitax lo conectas en tu casa y podés minar desde tu casa, obviamente no podés competir con toda esa maraña de hash rate controlado por 5 nodos. ¿Cuáles son los principales problemas que puede generar esto a futuro y cómo se puede resolver? Un apunte a hacer es el hecho de que con tu Bitax sí que puedes competir y compites contra toda esa maraña de hash rate, ¿no? O sea, compites en los mismos términos porque el Bitax utiliza la misma tecnología, solo que tú lo haces a escala mucho más pequeña. Ellos simplemente cogen tu escala y la mueven a millones, por así decirlo, millones de chips. Pero tú estás compitiendo con las mismas economías de escala. Eso es uno de los mitos de la minería de Bitcoin de hoy en día, pero eso aparte, el principal problema es el hecho de que no son mineros, son hashers, son mercenarios, no son soberanos. Están subordinados a las pools. Las pools son las que deciden. Y el problema es que dices, bueno, pues me cambio de pool. Vale, pero lo único que estás haciendo es salir de la olla para caer en la sartén. O sea, no has cambiado de forma material la situación. Lo que tenemos que hacer es cambiar de protocolo de comunicación. Porque lo que la gente no sabe es que ese es un problema principalmente
creado por el protocolo de comunicación entre los mineros y las pools. Es decir, los mineros siendo las maquinitas que minan, ¿no? Los ASICs, los chips, ¿no? Los chips se comunican utilizando Stratum, Stratum V1, la primera versión, la única que ha habido hasta ahora. Y que, claro, cuando fue creada en toda la red, solo habían unos 30 terahashes en toda la red. Era allá el 2012. No sé si eran 30 terahashes o 100 terahashes, pero bueno, que la computación total en la red era ínfima. Las ASICs todavía no habían salido al mercado, porque salió a finales de 2012. Y claro, me estás diciendo que estamos utilizando el mismo protocolo de comunicación desde 100 terahashes a casi un zettahash, que estamos a las puertas de ello. Estamos solo a 80, 90, 100 exahashes de un zettahash. O sea, eso es una escala tremenda. No cabe en la cabeza. Es como intentar tener todo Wikipedia en papel, pero además escrito a mano. O sea, no, necesitamos nuevas tecnologías para ello. Y ahí es donde Stratum V2 entra, alrededor de 2019, 2018, después de las Block Size Wars, para empezar a arreglar eso. Em, entonces empezó a hacer picar código hasta el 2021, pero una vez se empezó a picar el código, en 3 años, 4 años ya lo teníamos aquí. Más bien, ya lo tenemos aquí. Empezó en 2021, es 2025, ya lo estamos poniendo en práctica. Esos son 4 añitos. Entonces, los principales problemas que salen de esta centralización de la minería son las pérdidas de las cualidades de Bitcoin, que recaen en la descentralización. Y no la descentralización porque sí, o sea, no queremos tener descentralización porque mola decir que somos descentralizados, sino la descentralización eh, es, un- es, el- es lo que nos ofrece un producto. El producto es la uncensorship, o sea, la censorship resistant, no somos incensurables, incensurables, inconfiscables, ¿no? Por eso queremos la descentralización, porque no tenemos que pasar por ninguna entidad central. Pero lo que estamos viendo es que aunque la tecnología subyacente, la minería de Bitcoin, teóricamente debería permitirnos ser descentralizados y por ende ah, disfrutar de los frutos de dicha descentralización, que son la resistencia a la censura y la inconfiscabilidad, ¿no? Aparte también 21 millones, eso es uno también de los atributos más importantes, depende a quién le preguntes, de esa descentralización. Pues aunque la tecnología de Proof of Work, de la minería de Bitcoin nos lo permite, el problema es que la economía, el cómo funcionan las finanzas de tener un minero de Bitcoin, nos fuerzan hacia las pools, y el problema es que una vez estamos en las pools, ellas utilizan una tecnología que no está a la par, no está lista, no está ni lista para la escala industrial a la que estamos trabajando. Fue creada cuando habían 100 terahashes, o sea, un Bitax hoy en día tiene una décima, una centésima parte del potencial que había por aquel entonces, ¿sabes? O sea, tu Bitax mismo hubiese encontrado 2 bloques al día, 1,5 bloques. O sea, una locura. Em, y estamos utilizando la misma tecnología hoy en día. Pero es que además, aún peor, esa tecnología no solo está desfasada, sino que no nos permite eh, aprovecharnos de dicha descentralización, ¿no? De lo que la tecnología nos permite. Y por ende, estamos aquí hoy en día con Stratum V2, la segunda versión de Stratum, intentando cambiar las cosas. Porque, es lo que hay que Perfecto. hacer. Perfecto, sí, es lo que hay que hacer porque si se pierde la descentralización, se pierde la base del valor de Bitcoin. Si vos tenés una entidad centralizada que toma decisiones unilateralmente, perdemos todo lo que verdaderamente tiene bueno Bitcoin, que como vos decís, también están los 21 millones y todo eso. La descentralización es la clave. Pero bueno, vamos a traer a Alejandro a que hable más a fondo de este tema, Exacto. que nos explique, porque yo te digo la verdad, la minería es una de las cosas que es lo que menos sé de Bitcoin, así que eh, está bueno hablar porque aprendo cuando hago estas cosas. Y vamos a pasar a hablar un poquito de la comunidad de Barcelona, que acá hay un par de personas. Hay Mark que dice, let's go, Kenobi Master Jedi, Sam Bitcoin, buenas a todos. Después hay alguien que está escribiendo cualquier cosa, dice Bitcoin, dice Face, está poniendo emojis. Pero bueno, ¿cómo está hoy la situación de la comunidad de Bitcoin en Barcelona? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cómo viene de meetups? ¿Y cuáles son los planes? Pues, sobre todo en el último año han habido bastantes cambios.
Em, Barcelona Bitcoin Only ha crecido de forma espectacular. El canal de Telegram ya está rozando los 1000. Bueno, llevamos ya creo que un mes y medio ahí, donde estamos en 990 y muchos, ¿no? 999, 98. Pero lo que pasa es que, claro, se nos van metiendo bots y cuando llegan a 1000, borramos 2 o 3 bots, echamos bots y entonces nos quedamos allá al umbral, ¿no? Em, pero esa es una de las ventajas de BBO, ¿no? El hecho de que somos muchos vigilando y controlando. Somos como unos 13, 14, 15 organizadores, administradores, llámalos como quieras, ¿no? De BBO, lo cual nos permite saber que siempre hay alguien vigilando, ¿no? De que no se va a colar ningún scammer a vender su shitcoin ni cualquier otra tontería, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y pues los meetups van tirando con un tubo, van perfectos, cada mes sale uno nuevo. Hace poco, además, hay que celebrarlo, tuvimos la primera conferencia Bitcoin Only Cypherpunk Hardcore en Barcelona, la Barcelona Cyphers Conference, la conferencia BCC 8333, que a los que son un poco más nerds, el 8333 le debería sonar, porque si no me equivoco, es el puerto de salida por el router o de comunicación de Bitcoin Core. Y espero no haberla cagado, creo que era eso, o si no lo pueden comprobar Si en no, el chat si no lo van rápidamente a con comentar, ChatGPT. exacto. Exacto. O si no, me van a funar, me van a matar directamente. ¿Cómo te puedes equivocar? Y pues fue un fin de semana donde tres de los organizadores de BBO cogieron y decidieron crear una conferencia. Llevaban ya un año organizándola y sabían muy claramente lo que querían y lo que no querían. Lo que no querían era un Bitcoin Vegas, ¿no? No querían shitcoins, no querían hablar de precio, no querían hablar de especulación, no les importaba. El precio, honestamente, el precio de Bitcoin no creo que nadie lo hablase en todo el fin de. Ni una sola conversación en ninguna parte, pero el precio podría haber estado a 100.000 o a 1000. Nos hubiese dado lo mismo, porque ahí de lo que se habló es de tecnología, de capas 2 Lightning, Liquid, On-Chain, Mempool, un poco de Pools también. También sobre todo mucho hands-on, es decir, algunos talleres con talleres grandes, es decir, no solo 5 o 6 personas, sino creo que éramos 30 o 40 en el taller en el que yo participé, vamos unos 40 y con formatos muy hands-on, o sea, muy táctiles, por así decirlo, muy que te hacían trabajar, que te hacían pensar, que te hacían interactuar con el resto de participantes y tener ideas nuevas y formas de arreglar dichos problemas, ¿no? Porque se proponían problemas y entonces entre todos teníamos que solucionarlos o buscar soluciones, discutirlos y después presentárselo al resto, ¿no? Y eso estuvo espectacular, fue buenísimo. Y aparte de eso, algo que noté y que dio muchísimo gusto es que de las, que éramos 180, 200 personas, la densidad de señal, la densidad de proyectos presentes era espectacular. O sea, había gente de todo. Había gente desde Volts HQ, LMT, bueno, estábamos nosotros de Man, estaban los de Ocean, también estaban, ¿quién más? Es que me acuerdo, hice una lista y era absolutamente increíble. Vexel también estaba por allá, creo que alguna persona de Trezor también cayó, Bitcoin Magazine, también a uno de sus reporteros acabó viniendo, un amigo mío. O sea, fue increíble. O sea, tengo una lista, eran como 40 o 50 empresas. Y aparte, no la gente de marketing que no tiene ni idea de lo que está hablando, sino la gente de producto, la gente más de operaciones, la gente que está más en el meollo y que le gusta meterse a descubrir, a caer por la madriguera de conejo. Y eso fue espectacular y es uno de los highlights, ¿no? de este año en cuanto a la comunidad de Bitcoin en Barcelona. Y lo mejor de todo, además, es que se hizo en el centro de Barcelona, al lado de la Catedral del Mar. Y claro, para todos estos bitcoiners que les encanta la arquitectura y les encanta eso del hard money, hard architecture, ¿no? Y todo eso, pues claro, era un placer para los ojos, ¿no? El caminarse por las calles de Barcelona, por el Born, por el Gothic y ver las catedrales construidas por nuestros ancestros con sudor y sangre y esfuerzo, sin fiat, con donaciones y con, ¿no? Sea, como dice Luna, ¿no?
tesoro, tiempo, talento, ¿no? Y eso era espectacular. O sea, no solo la localización, sino la gente y la organización y los temas. Realmente para mí fue, yo creo, un punto álgido que remarcar en este año que aquí en Barcelona. Creo que también se celebrará el año que viene. No lo puedo ni confirmar ni desconfirmar porque no estoy seguro, pero sé que la respuesta y todo el mundo está en plan, porfa, otra, queremos más. Porque esos 2 días, bueno, dos y medio, no estoy seguro, creo que fueron 2 días, se nos hicieron a todos muy cortos. Am, La verdad. y pues, aparte de eso, una última noticia. Ahora en Bitcoin en Barcelona, en la comunidad de Barcelona, hay dos meetups, porque nos salió una oportunidad será un año, cerca de un año, no sé, una oportunidad de que el edificio de la Bolsa de Barcelona, que estaba básicamente abandonado, porque las bolsas, ¿no? Las bolsas siendo los mercados bursátiles, eh, están online, están en centros de datos, te conectas online, ya no se necesita ningún edificio ni nada. Y pues estaba ya en mitad del centro de Barcelona, en Passeig de Gracia 19, y estaba vacío. Y pues la Generalitat había decidido crear un concurso público para ver quién le podía sacar más provecho y una empresa, un coworking, propuso hacer lo que se llama el Barcelona Finance Hub, un hub de finanzas en Barcelona, ya que Cataluña tiene el equivalente al Producto Interior Bruto de Portugal y una cuarta parte del Producto Interior Bruto de España viene de Cataluña, pues claro, y también hay mucha innovación financiera, mucha startup, muchos expats con muchas ideas, pues juntarlo todo de alguna forma y hacer que funcione mejor, pues era la idea que tenían. Y claro, querían dinamizar el espacio, este nuevo espacio, el nuevo hub de innovación de finanzas aquí en Barcelona, y estaban buscando alguna comunidad de finanzas para pues, que diese un poco de vidilla. Y cuando miraron alrededor, lo que vieron es que la más grande, la comunidad más grande de finanzas, era la nuestra, la de Bitcoin Barcelona. Porque si lo piensas, ¿cuánta gente en el mundo de las aseguradoras queda mensualmente para hablar sobre aseguradoras? O de las fintech, ¿no? ¿Cuánto quedan? No quedan, da igual, van a trabajar y se van a casa y ya está, y no les importa. Sí, Y mientras los eventualmente, bitcoins, exacto, eventualmente harán una conferencia anual de FinTech para ver cómo está el estado del arte y demás, pero no meetups regulares como hacemos los Bitcoiners. y mucho menos creación de comunidad. O sea, de eso les queda muy lejos, porque claro, tú cuando trabajas 8 horas en una aseguradora o en fintech o en real inmobiliaria o a saber, ¿no? Cualquiera otra de estas, cuando llegas a casa lo último que quieres hacer es seguir hablando del tema, ¿no? Quieres ver el fútbol, quieres ir a hacer deporte, quieres leer, ¿no? Lo que sea. Te metes los bitcoins, no, desayunamos bitcoin, comemos bitcoin, cenamos bitcoin, bebemos bitcoin, escuchamos bitcoin, trabajamos en bitcoin, le hablamos a todo el mundo de bitcoin, ¿no? Y por eso pues fue interesante el ver esto, porque claro, nosotros como los caballos que van con, ¿no? con las ojeras estas, creo que se les llama. Nosotros seguimos tirando, hacemos el meetup mensual, vamos ofreciendo buen contenido cada mes, los grupos de Telegram para que la gente se reúna y pueda discutir y contrastar ideas y hacer preguntas. Y no nos importa qué hace la competencia, porque no hay competencia, no hay competición, o sea, no nos interesa, ¿no? Y pues de repente fue una bonita validación en saber que, ostras, pues sí, el mundo más allá de nosotros también poco a poco se está enterando, ¿no? Se van enterando de lo que hacemos aquí, ¿no? Hacemos ruido. Y pues bueno, nos ofrecieron esta oportunidad para en la novena planta de la Bolsa de Barcelona, pues empezar a hacer meetups de Bitcoin. O sea, caballo de Troya. Hablemos de caballo de Troya en lo que era el antiguo edificio de la Bolsa de Barcelona, en lo que será el futuro hub financiero de Barcelona. Vamos a hablar de Bitcoin, por favor. Vaya caballo de Troya. Por desgracia, dentro de la comunidad de BBO, entre los organizadores, no nos acabó de cuajar la idea por el hecho de que tenemos unos ideales muy cypherpunk y muy hardcore, ¿no? Y en el sitio en el que estábamos actualmente, que es el Coworking Transforma, 2 besos y saludos a Antonio, que nos lleva cuidando muy bien estos últimos 2 años, pues en ese coworking estamos muy cómodos y estamos muy bien porque nos dejan una libertad sobre todo en cuanto a la gente que puede entrar sin avisar, simplemente entra y se sienta, no tiene que decir nada a nadie ni nada, ¿no?
total privacidad y anonimidad. De mientras, en este sitio, claro, te estás metiendo más en el mundo mainstream, pues sí que te piden que te registres y que pongas tu nombre, apellido y email. A ver, en mi opinión, todos somos adultos y si te equivocas sin querer al poner tu nombre y pones Francisco en vez de Luis, yo no soy nadie para comprobar eso, ¿no? Y si pones tu email mal o te equivocas en un número en tu teléfono o en tu DNI o lo que sea que te pregunten en ese momento, no pedimos DNIs ni nada, pero ¿no? La gente se preocupaba de eso, el KYC, ¿no? Pues nosotros no lo vamos a comprobar. No nos interesa, es que literalmente no nos interesa esa información, a mí no me interesa, ¿no? Eh, y pues claro, pues decidimos que BBO no se movería, que estábamos muy bien en casa, por así decirlo. Pero claro, yo personalmente, como Kenobi, como general Kenobi, pensé, no puedo dejar que esta oportunidad se vaya al garete. Porque si no, lo que pasará es que se meterá algún meetup de shitcoiners, de XRP, de Cardano, de Ethereum, y en 3 años tendremos a nuestros bancos locales proponiendo a las abuelas de turno que inviertan sus pensiones en XRP o en Cardano. Y dije, si en 3 años me despierto y esa es la realidad, no. O sea, si yo no ocupo ese espacio, si Bitcoin no ocupa ese espacio, otra basura lo ocupará y no puedo dormir tranquilo, no puedo dormir tranquilo. Así que dije, tomar por culo, si BBO, ¿cómo es? Si Mahoma, si la Y montaña no va a Mahoma no. Mahoma, Mahoma va a la... Exacto. Eso. Pues pensé, si BBO no se quiere mover, pues yo me moveré. Y pues decidí crear junto con un amigo mío de la universidad, también estudió económicas conmigo y sufrió el keynesianismo, eh, fundamos Barcelona Bitcoin Hub. Ya que estamos en el Hub, y es de Bitcoin, está en Barcelona, Barcelona Bitcoin Hub. Así que ahora en Barcelona hay 2 meetups y este segundo meetup, con tal de respetar, o es que tampoco es respetar, es que hay un agujero en el mercado y es que hoy en día a todos los newbies, a todos los novatos, a toda la gente que está empezando en Bitcoin, cuando viene a BBO, hacen ricochet, o sea, realmente llegan, ven el nivel y se acojonan, o sea, dicen, ostras, qué miedo, ¿yo qué hago aquí? Yo no tengo ni idea de nada. Y claro, les ves venir una vez y uno de cada 10 o 15 vuelve a venir alguna otra vez. Pero la mayoría viene una vez, ven el panorama y se asustan. Y aparte, que también nos pasó una vez, fue bastante divertido, ahora estoy en contacto con ellos. Hace como 3 meses teníamos un meetup y claro, el coworking este al principio es una planta, ¿no? Planta a ras de suelo con la calle, entras como una tienda, pero después hay unas escaleras a la derecha que te bajan a un sótano y al fondo del sótano hay la sala donde hacemos el meetup. Esto para los bitcoins es la hostia, porque claro, Shadowy, Supercoder, Cypherpunk, Basement, ¿no? En plan, es súper guay, pero claro, estos que vienen más del mundo fiat, financiero, banca, aseguradoras y así, pues pues ese día de repente vemos como 4 hombres trajeados entran y se sientan en la parte de atrás y están como un poco como, ¿nos van a atacar o qué va a pasar aquí, no? Y más tarde hablé con ellos y me comentaron que, claro, ellos llegaron aquí, vieron que se iba a un sótano y dijeron, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Claro. Y pues a estas personas, pues les propusimos el que vinieran más, ¿no? Al nuevo meetup y no sé qué, y claro, se sintieron mucho más cómodas en el otro sitio. Y también lo estamos viendo ahora con otras personas que están empezando a venir, que claro, cuando vas al centro de Barcelona, en un piso alto, unas instalaciones nuevas, todo, no, todo lo que a los no-coiners les interesa, pues claro, se sienten más cómodos. Claro. Y pues nuestro enfoque era eso, ya que BBO es hardcore y a los novatos, básicamente, no les rechazamos porque queramos, pero que estamos tan alto que no llegan, ¿no? Pues creemos un punto entre medio. Creemos un punto entre medio que se dedique más a las finanzas, a la economía, política, filosofía y que también esté enfocado más a gente, digamos, novata o que está empezando. Y pues ahí estamos. Ya llevamos, ¿cuántos meetups? ¿6 o 7 desde enero? Un meetup cada mes, igual que en BBO, y está yendo súper bien. Hay mucha gente que viene a nuestro meetup, que aunque hay unos cuantos que ya llevan viniendo unas cuantas veces y les decimos, id al de BBO, porque ya estáis listos, o sea, no tengáis miedo. O sea, me vinieron y me preguntaron, una pareja súper majos, me preguntaron, hey, que Novi, por cierto, que bueno, somos bastante novatos, pero bueno, queremos montar nuestro nodo de Bitcoin. Y yo, a ver, novatos, no. Si estás montando tu nodo, de No se novato nos va a tienes tener poco. palo, Así que ve exacto. para BBO. Exacto. Che, y te quería hacer esta Y pregunta pues, porque claramente es algo que a mí me pasa también, que el tema de
Hoy estamos en una fase donde tenemos que salir a buscar bitcoiners. Los bitcoiners que vengan ahora probablemente no sean estos hardcore bitcoiners, cyberpunks, preocupados por la descentralización, por la privacidad y por todas esas cosas. Y bueno, vos nombrás algo que también lo he escuchado de hardcore bitcoiners, bueno, el Bitcoin Vegas como algo que es medio shitcoiner, que va a ser la misma, que va a estar en 2 semanas en Hong Kong. A mí me parece algo similar. Yo cuando vi el stream en vivo del Bitcoin Vegas, me hacía acordar a las viejas conferencias de afiliados, de marketing de afiliados, y que no se ponían con el hitos de Bitcoin. Pero, ¿vos no creés que abrirse de esa manera, no cerrarse en el mambo cyberpunk, hardcore, abrirse permite a que nueva gente venga a Bitcoin? Como vos dijiste, si no ocupamos el lugar nosotros, van a venir los shitcoiners y se los van a estafar. Sí, aquí creo que hay dos temas, o sea, porque hay que ir con cuidado. O sea, en mi mundo ideal, y por suerte es en el que estamos viviendo, existe tanto BBO como BBH y existe tanto BCC, ¿no? La Barcelona Cyphers Conference, como Bitcoin Vegas. Porque Bitcoin, si se mantiene secreto, si se mantiene solo para los que saben, ¿no? Para los in the know, ¿no? Para los que ya están dentro, no cumplirá su función. Bitcoin cumple su función solo cuando hiperbitcoinizamos o llegamos a un nivel de adopción tan alto que ponemos en jaque a los gobiernos. Solo entonces, ese es como el umbral mínimo. El umbral mínimo para mí es cuando el 5% de la gente tiene Bitcoin y el 25 o 30 sabe de Bitcoin. Es decir, que si los gobiernos vuelven a jugárnosla y empiezan a imprimir mucho, el 70% rápidamente salta a ser parte del 5%, ¿no? Cuando ponemos a jaque a los gobiernos, ese es como el mínimo, el umbral mínimo para que Bitcoin haya ganado, ¿no? Em, pero claro, no podemos llegar a ese número sin que se vuelva mainstream, sin que se vuelva, no, se diluya un poco el mensaje, por así decirlo. Pero claro, eso es el Bitcoin Vegas, eso es el BBH, ¿no? El Bitcoin Hub, ¿no? En Passeig de Gràcia, en la Bolsa de Barcelona. Pero lo que también necesitamos, y es muy importante, porque es un tema, nadie empieza siendo un hardcore cypherpunk. Nadie. Tú cuando empiezas, yo me acuerdo todavía, hace 5 años, yo no sé qué hacía hace 5 años. Honestamente, antes de descubrir Bitcoin, yo no sé qué estaba haciendo. O sea, ¿qué hacía con mi vida? No entiendo. Mirando atrás, digo que estaba dormido, básicamente. No entendía nada, no estaba prestando atención, ¿no? Estaba, pues sonámbulo, por así decirlo, ¿no? Y tampoco te despiertas de golpe, ¡pam! Y pasas de 0 a 100. Uno, para pasar de 0 a 100, tiene que pasar por todos los números, aunque sea momentáneamente, ¿no? Pensando en aceleración, por así decirlo, ¿no? No puedes pasar tu coche de estacional a yendo a 100 por hora de golpe. Y cada uno tomará su tiempo y su camino y acelerará a la velocidad que acelere. Pero es importante que el 100 siga existiendo, ese hardcore cypherpunk. Que haya gente que siga manteniendo y defendiendo esos derechos, bueno, no esos derechos, esos valores de privacidad, de libertad, de código abierto libre, em, de 21 millones duros, ¿no? De nada de rehipotecación y te los vendo a ti, también te los vendo a ti, te los vendo a ti, ¿no? Lo que hacían Celsius y BlockFi y todas estas empresas, ¿no? Em, Así que necesitamos ambos. Desde mi punto de vista, tenemos que ser abiertos, o sea, tienen que haber foros más abiertos para que los que no son bitcoiners tengan una curva de aprendizaje más simple, ¿no? Para que los escalones que tengan que subir sean más pequeños, ¿no? Les sea más fácil. Pero también necesitamos refugios para bitcoiners, por así decirlo. Necesitamos sitios donde nosotros, los que somos más hardcore, los que somos más cypherpunk, los que estamos ya muy metidos en la madriguera de conejo, pues también nos podamos sentir a gusto y podamos sentirnos como en casa, ¿no? Y también creo que al final del día, los foros más abiertos y más para novatos deberían desembocar en los foros más hardcore, ¿sabes? Es decir, desde mi punto de vista, BBH, Barcelona Bitcoin Hub, que es más para novatos, es un poco más soft, más mainstream, debería, en mi opinión, es lo que intentamos, ayudar a la gente a acabar en BBO. ¿No? Porque quedarse a medias, en mi opinión, es un poco triste. Es un poco como, bueno, ya que voy a hacer una No, no, tortilla, pues la hago bien, ¿no? no, pero lo que digo es que capaz que no toda la gente, yo creo que cuando vos, a mí me pasó lo mismo, cuando vos llegás a Bitcoin ves una cosa y a medida que va pasando el tiempo,
y vas leyendo más cosas y vas viendo más podcasts y vas haciendo más conferencias y te vas rodeando de más gente, tomás una postura más hardcore de Bitcoiner, te va cambiando la mente. Pero lo que voy es, probablemente la gente que venga ahora, ni siquiera hay un 10% de adopción a nivel mundial, la próxima gente que se venga a Bitcoin quizá no le interese el tema hardcore. Lo que concuerdo con vos es que el tema hardcore tiene que existir. El tema es que el problema es ir a orangepilear a una persona de manera hardcore. Probablemente esa persona se vaya. Es como, yo me acuerdo cuando estabas hablando, yo cuando me estabas hablando, me acuerdo cuando yo era chico, yo tengo tradición católica, y me acuerdo que en el barrio mío estaba la iglesia católica y la iglesia evangélica, cristiana, pero evangélica. Y la iglesia católica era muy el tema de la liturgia, el cura enojado porque íbamos a la misa con pantalones cortos, los nenes, y el otro lado tenía la iglesia evangelista, que ibas y jugabas a la pelota, el pastor te jugabas a la pelota al fútbol con el pastor. Entonces digo, quizá eso llamaba más a la gente que eso hardcore, pero no digo que lo hardcore no debe existir. Yo creo que hay que empezar a crear meetups, hay que empezar a crear contenido, y ese es el objetivo que nos planteamos desde acá, desde el Bitcoin Libertarian, empezar a hablar en español y crear para la gente que está ahí, que escuchó lo que es Bitcoin, porque hoy Bitcoin es mainstream, pero quizá hoy no le interesa que le hablen de Bitcoin como las 12 palabras o la privacidad o el self-custody. Quizá lo que hay que enfocarse es en el problema al que viene a solucionar Bitcoin. Que eso me encantó el documental, y que te vi hablar el documental de Inconfiscable eh, de Adrián Bernabeu. De Fue Adrián. una cosa. Ese documental tiene que estar mainstream y tiene que ser enseñado en todos lados, porque es un documental impecable desde lo cinematográfico, impecable desde lo estético e impecable desde lo del mensaje. Creo Totalmente de que acuerdo. eso. ¿Qué sensación te causó hablar en ese documental? Y cuáles fueron, no me acuerdo los tópicos que tocaste, porque te dije, lo voy a repasar, pero al final no tuve tiempo de verlo de nuevo, pero nada. No te, no te preocupes. Pues eh, fue bastante divertido porque no estaba planeado que yo participase en el documental, eh, pero estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y ese lugar era la Watch Out Bitcoin, otro gran foro de la adopción de Bitcoin en España, ¿no? La Watch Out Bitcoin. Y estaba ahí el año pasado y creo que salí a tomar un poco el aire por la tarde del último día, y justo en ese momento pasaba Adrián y me dice, Kenobi, ¿tienes un momento? Y yo, vale, claro. Eh, ¿qué necesitas? Y, nada, un documental rápidamente, vente con nosotros, ¿no? Como le dice Rick a Morty, simplemente una aventura de 20 minutos, rapidita, entramos y salimos, ¿no? Em, y pues claro, yo que siempre le digo que sea un bombardeo, pues le dije que sí, claro que sí. No sabía ni qué nivel de documental sería, ni no sabía si me grabarían con un iPhone y ya está, pero de repente me meten en una van Mercedes y yo, ostras, ¿qué está pasando? Me van a raptar aquí. Lo del documental era como las chuches, ¿no? Toma, hay chuches en esta van y te llevan y te roban el riñón, ¿no? Y, y pues de repente me meten en la van y todo muy profesional y me llevan, nada, 5 minutos en coche a un parque que estaba cercano, y pues llego ya y veo que tienen, que sí, 4 personas trabajando, que con 2 cámaras, con lentes kilométricas y grandes, de estas, ¿no? Lentes profesionales y con asientos y no sé qué. Yo, ¿qué está pasando aquí? Me encuentro con Javier Maestre, creo que también con Juan Rodríguez, creo que se llama, el que hace el análisis técnico de Bitcoin, que ha estado alguna vez en el podcast de Luna. Me acuerdo con él, bueno, hablamos un segundo. Creo que alguien pasó antes de mí, es decir, grabaron con alguien antes de mí y después me tocó a mí. Lo divertido es que a mí me tocó, será a las 5 de la tarde, 5:15 o algo así, y en España se deja de trabajar a las 5 de la tarde, es decir, en cuarto de hora aquí mismo. Cuarto de hora es cuando la gente empieza a salir y como que las calles se llenan un poco más de bullicio. Y el tema es que estábamos al lado de una calle, bueno, una calle.
al parecer bastante transcurrida, porque en los 20 minutos que duramos de filmar y de hacer preguntas y de que yo les respondiera, pues claro, la gente que había salido a correr, a pasear el perro, a pasear con la pareja, empezaban a pasar. Y cada dos por tres teníamos un ayudante que les pedía que por favor no pasasen y bueno, teníamos que interrumpir porque entonces se les oía el micro o pasaban directamente y les daba igual y claro, ¿no? Tenemos que tener un buen shot de ti y después que pasaba un camión de basura y después pasó un camión, no, un autobús eh, fue, fue un show, fue un show. Y yo intentando responder las preguntas, teniendo una cámara que parecía un rifle apuntándome directamente en la cara. Y sabes como en los exámenes, que tú te lo has aprendido, tú te lo sabes, tú lo has estudiado. Y tú te acuerdas, pero te sientas a escribir en el examen, lees la primera pregunta y tu cerebro dice, apagando, como Windows, tin, 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 y te apagas, y te quedas en blanco. Pues me pasó algo parecido. Y Adrián me hacía las preguntas, por cierto, todo el equipo súper profesional, Adrián, paciencia infinita, súper profesional, eh, espectacular. Bueno, desde entonces, bueno, éramos amigos ya de antes, pero desde entonces nuestra amistad ha incrementado mucho más. Le tuvimos en el Barcelona Bitcoin Hub presentando su película, lo cual fue interesante verme a mí mismo en la pantalla. Em, pero bueno, es súper profesional y lo divertido que él lo cuenta, lo contó en nuestro meetup, es que yo hice lo mejor que pude con todas las interrupciones para responder tan bien como se me dio. En retrospectiva, pensé, "Puf, lo he hecho fatal. No he respondido nada bien, podría haber respondido de esta forma y de esta otra, y por qué no dije esto y lo otro, ¿no? Em, y lo divertido es que cuando acabé de filmar, ¿no? Los 20, 30 minutos que estuve ya sentado y me hacían preguntas, de los cuales creo que solo respondí durante 10 porque con todas las interrupciones y todo eso, em, pues me levanto y le voy a Adrián y le digo, Adrián, tío, disculpa, disculpa porque realmente lo siento mucho, creo que lo he hecho fatal. En plan, si no utilizáis nada de lo que habéis grabado conmigo, no te preocupes, no tengo ego en esto, en plan, me da igual. Pues, si podéis utilizar algo bien, pero si no, no, si solo me ponéis en los créditos al final, yo seré feliz, ¿sabes? En plan, o ni siquiera, es que me da igual, es que lo he hecho fatal. Y el Adrián se reía porque, claro, al final en la película creo que sí que aparezco unos 4 o 5 minutos, lo cual me impresiona. Y creo que de los temas de los que me utilizó, o sea, de lo que hablé, era sobre todo de la seguridad de Bitcoin, donde, claro, ahora lo pienso y digo, "Buah, hay muchas más razones por las cuales Bitcoin es segura, pero bueno, lo que dije ya estaba suficientemente bien y bueno, y muy orgulloso del trabajo que hizo Adrián. También me fue comentando a lo largo desde la Watchout, que fue el octubre pasado, hasta que la sacó, que fue hace 2 meses, un mes, creo, o algo así, me fue comentando cómo iba yendo entre bastidores, por así decirlo, y del esfuerzo, del mucho esfuerzo que él puso y esfuerzo, tiempo, dedicación, dinero, eh, para que su documental acabase en alguna de las grandes plataformas. Estamos hablando de Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Hulu, alguna de estas, ¿no? Movistar Plus, la que sea, la que fuera. Y, y no porque él quisiese realmente nada de dinero, o sea, a él no le importaba, él no estaba haciendo esto por dinero. Lo estaba haciendo porque de la misma forma que yo hago los meetups para educar a más gente, pues él lo mismo, hacía esto para educar. Y porque, claro, o sea, imagínate que su documental hubiese acabado en Netflix, yo qué sé, cuando Bitcoin Sí. cruzó los 100.000 o llegó a ciento No, veinte mil, ¿sabes? En plan, es obvi- que... o- es- obviamente el documental ese yo lo agarré y se lo empecé a pasar a un montón de amigos, miren esto, miren esto, miren esto, que no son bitcoiners. Pero bueno, vamos a pasar a dos preguntitas más porque yo sé que te tenés que ir. La verdad que los podcasts en español me llevan, con Adrián estuve hablando 2 horas y media, todos son arriba de 2 horas, con Jordi de Atlantis estuvimos hablando más de 2 horas, pero vos lástima te tenés que ir, Wow. pero bueno. Probablemente en algún momento hagamos la parte número 2. Te quería hacer dos Claro que sí. preguntitas para ir cerrando. La primera es, Ujú. ¿qué opinás de las Treasury Companies? Porque vi que hablaste algo de ahí y
como hardcore bitcoiner es qué opinas de las treasury companies. Y la segunda, como para ir cerrando, es cómo hacemos para orangepilear más gente. Vale, pues empezando con la primera, lo divertido es que justo estoy escribiendo un artículo sobre ello con Finanzas del Chill, un chico español que conocí en Praga, que se dedica a hablar de estos temas. Y estamos escribiendo un artículo para Bitcoin Magazine em, que habla del tema. Y, a ver, el tema de las treasury companies es que es complejo. Es complejo por el mero hecho de que es muy nuevo, es muy nuevo. El primer dato, lo primero que me parece interesante es el hecho de que cuando MicroStrategy salió, allá 2021, en el ciclo anterior, este método, con esta idea, todos esperábamos que fuera mucho más rápido, ¿no? Por aquel entonces todos pensábamos que a finales de año tendríamos 40 empresas más haciéndolo y guau, esto sería no sé qué, pero 2021 vino, se fue, el 22 también, el 23 también, parecía que esta era una idea muerta, ¿no? Y de repente llega el 24 y creo que lo que innovó, lo que realmente despertó a mucha gente es, primero de todo, había sobrevivido un ciclo, es decir, MicroStrategy no había sido destrozada en ese ciclo y además innovó, porque simplemente vender acciones para comprar Bitcoin no es muy creativo, por así decirlo. Em, pero cuando empezaron a hacer esto de la deuda, emitir deuda, y porque creo que la primera deuda que emitieron fue alrededor de 2022, finales de 2022, con 5 años de vencimiento. Y creo que el hecho de que esa deuda se viese cómo se manejaba en un ciclo bajista, y bastante bajista que fue, y además ver cómo MicroStrategy empezaba a innovar de forma mucho más agresiva en todo lo de las deudas preferentes, con todo lo que está haciendo de Stride, no sé, todos estos. Que Creo que... déjame meter Diga. la pequeña publicidad para los que quieren aprender bien de esto. En nuestro canal en inglés tenemos un segmento donde una vez por semana hablamos con un chico que es experto en estos temas sobre strategy y todos sus instrumentos. Así que nada, continúa. Espectacular. Em, pues creo que ahí es cuando se empezó a calentar la cosa y, y vemos que ahora, bueno, que salen cinco a la semana, cada semana hay 5 nuevas en cada país. Aquí en España teníamos a una persona que conocí que también tiene una empresa que también quería hacerlo, al final no ha cuajado. Eh, y, y mis opiniones por ahora son que hay que dividirlas en dos. Hay las, digamos, del 1%, de las pocas que son súper especiales, como MicroStrategy o Metaplanet, que esas son realmente, se diferencian por una razón o por otra, y después están el resto. Y el resto tienen que esforzarse en diferenciarse, ¿no? Tienen que buscar alguna forma de realmente diferenciarse. Y si no lo consiguen, si no consiguen encontrar su valor estratégico, porque MicroStrategy ya existe, o sea, MicroStrategy ya existe, no lo puedes replicar. Llegas demasiado tarde. Llegas, ¿qué? 600.000 bitcoins demasiado tarde. O sea, ¡pumba! No, también, ¿no? Lo interesante de MicroStrategy es que mientras más crece, más puede crecer, ¿no? Porque más capital tiene dentro de la empresa para sacar más deuda que le permite tener más capital, lo cual es un flywheel, ¿no? Increíble. Así que MicroStrategy ya existe, ¿no? El pináculo de tesorería de Bitcoin ya existe. Entonces existe Metaplanet. Metaplanet es lo mismo, pero con ventajas fiscales en Japón, ¿no? Exactamente, eso es lo que Y tiene. ahí es su jugada especial estratégica. En Europa tenemos, ¿cómo era? Capital B, que hace poco Luna le tuvo en el podcast. Exactamente, de Blockchain Group, que era el antiguo de Exacto, Blockchain Group. correcto, correcto. Y ellos, pues, se están diferenciando del hecho de que son el primer europeo y también que se están adaptando a todas las regulaciones europeas, ¿no? Por el hecho de que en Europa no se pueden hacer ATMs, ¿no? At the market, ¿no? Donde pues no puedes simplemente ir emitiendo nueva deuda, y que aparte están bien capitalizados y que ya llevan mucho recorrido. Entonces, claro, las siguientes empresas que salgan tendrán que ver qué ofrecen,
cómo se diferencian. Y yo temo que mucha gente que invierta en estas empresas secundarias o que no están tan bien establecidas, ¿no? Por ejemplo, Nakamoto, lo que es Nakamoto Holdings de Bitcoin Magazine, lo que van a hacer es simplemente comprar empresas de tesorería. Es decir, empresas de tesorería al cuadrado, lo cual, bueno, ya veremos. Puede salir bien, puede salir mal, depende todo de los ratios, ¿no? De en cuánto inviertan en cada una. Después, ¿cuál más? 21 Capital, que es la de Jack Mallers y Tether. Esa vienen ya súper capitalizados y, bueno, creo que es simplemente la forma que tiene Tether de mover sus bitcoins en su balance a Estados Unidos. Meterlos dentro de Estados Unidos, una forma con todo este SPAC y todo eso. Y es una forma de que, ¿no? de ellos como meterse más en Estados Unidos, en los mercados de capital de Estados Unidos y sacar valor de ahí. Pero el resto de pequeñas empresas que no tienen un apoyo grande, ¿no? Que no vienen bien capitalizadas y no vienen con el apoyo de algo grande, de alguna empresa ya establecida, lo veo muy duro, ¿no? Y creo que mucha gente, mucho retail que compra esas empresas pensando, oh, son, son el segundo Bitcoin, son el segundo MicroStrategy, ¿no? Ya me perdí el 1000% de MicroStrategy, pero en esta todavía no. Ellos se van a acabar pillando mucho los dedos, porque lo que están haciendo es sacrificar satoshis, Bitcoins, en empresas que no tienen realmente ningún product market fit, no saben exactamente qué están haciendo, no tienen la calidad del equipo que tiene ni MicroStrategy, bueno, Strategy, Metaplanet, ni Capital B, ni Nakamoto, ¿no? Y en cambio están perdiendo satoshis por papel, por IOUs, ¿no? Te lo dejo en debido, ¿no? Am, y creo que esa es la gente que cuando las cosas vayan mal, pues verán que ellos fueron el yield, ¿no? Siempre se habla de este yield, de este retorno. La pregunta es siempre que por alguna razón, ese es otro tema. La gente se ha olvidado de la pregunta típica para deshacerse de todo, de todas estas, ¿no? BlockFi, Celsius, de esto anterior, que es ¿de dónde viene el yield? ¿Quién genera el yield? Y hay que preguntárselo bien y de forma honesta, en plan de decir, eso de los mercados, no, MicroStrategy está consiguiendo hacer esto los mercados de crédito y la gente que compra sus acciones, sus deudas y después hace un spread y se come y se beneficia de la volatilidad y son ellos los que lo pagan, vale, puede. Pero el resto de empresas, ¿de dónde viene el yield? Y yo creo que el yield viene simplemente de un arbitraje muy simple. Si tienes un premium, significa que tú estás comprando un Bitcoin por 200.000 euros, ¿no? Digamos que es un MNAV de 2, estás comprando un Bitcoin por 200.000 euros. Claro, ellos, tú les has dado 200.000 euros, que equivale, por debido al premium, a un Bitcoin en su cuenta de balance, y ellos pueden coger esos 200.000 euros, ir al mercado y comprar dos Bitcoins. Vale, ahora dirán, vale, bien, los Bitcoin, los sats per share, ¿no? Los satoshis por acción han incrementado. Cierto, pero si repites eso, si lo vas repitiendo, lo que estás haciendo es erosionar ese premium, porque cada vez tienes más Bitcoin por un lado, ¿no? El denominador se te vuelve más grande y el nominador se va volviendo más pequeño, de que cada vez, ¿no? Lo vas erosionando. Y al final lo que acabas de contando es que se acerca más a un esquema Ponzi. No lo es por el hecho de que no se te promete nada, ¿no? Porque los esquemas Ponzi, el problema de los esquemas Ponzi es que se te promete un retorno fijo. Aquí lo que hay es, bueno, mira cómo lo ha hecho él, no te voy a decir nada, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Así que te puedes imaginar los retornos. Entonces, como que se acerca a eso donde realmente los nuevos pagan a los antiguos o les dan el yield, el retorno a los antiguos, ¿no? Y en ese sentido, aparte también, esa es otra, si la empresa entra en bancarrota, em, no tienes por qué recibir nada de Bitcoin. Piensa que tienes todo un stack de capital, bueno, de deudores que van primero. O sea, que a saber lo que recibes tú. Em, Al final del día, yo siempre vuelvo a lo mismo. En los mercados financieros siempre se ajusta al riesgo. Normalmente el riesgo se toma con la volatilidad de la acción, el beta, ¿no? Eso a mí me parece una gilipollez, pero bueno,
aunque ajustes por riesgo, si además ajustas por energía, energía siendo lo que a ti te cuesta, tanto de conocimiento, de estudio, de trabajo, de pasarte horas delante de las charts, ¿no? Si haces day trading o lo que sea, por ejemplo, la minería, yo a nadie se la recomiendo, a no ser que sepas exactamente lo que le estás metiendo, porque cuando ajustas los retornos de Bitcoin, simplemente Bitcoin en cold storage, a el riesgo real de entrar en bancarrota o de que algo salga mal, ¿no? No riesgo de, oh, qué volátil que es, una tontería. Cuando lo ajustas al riesgo y lo ajustas a la energía, a lo que te cuesta, los retornos de Bitcoin son imbatibles, o sea, absolutamente imposibles. Mientras en la minería de Bitcoin, ¿puedes hacer más Bitcoin? Sí, pero la energía, y no energía de electricidad, la energía que tú te dedicas a comprar los mineros, instalarlos, que la energía vaya, que estén bien conectados, que la no sé qué, que la pool, que ahora hay un problema, que se quejan estos del sonido, que tienes que no sé cuándo, no vale la pena, en mi opinión. A no ser que tengas una muy buena oferta, no vale la pena. Mucho riesgo. Em, por eso, ¿no? Cuando ajustas el Bitcoin a la volatilidad, bueno, al riesgo y a la energía, no tiene sentido nada más. Y esto de las tesorerías, pues a la gente de a pie le diría eso, que mientras no pierdan el norte, juega con lo que quieras. Tú ya eres Bitcoiner, tú ya lo has entendido, pero, pero asegúrate de que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Porque eso es como comprar Cardano o Solana o comprarte una silla de más, ¿no? El típico meme de si tienes una silla estás corto Bitcoin, ¿no? Em, pero, entonces la segunda pregunta, eso es mi pregunta para tesorerías. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto, creo que eso es una de las preguntas. La otra era cómo hacemos para, bueno, inspirar a más gente y conectado con la tesorería, porque yo leo muchos maxis que dicen que son shitcoins, hasta MicroStrategy le dicen que es un shitcoin. Yo creo que es un buen punto las empresas estas para que la gente empiece a estar expuesta en Bitcoin y empiece a entender cómo juega Bitcoin. Y creo que es un buen modo para Correcto. orange gente que viene de los mercados financieros y que quizá no hace el tema, no le interesa o le asusta el self-custody y todas esas cosas. Entonces se puede exponer a Bitcoin sin el riesgo, entre comillas, de perder la seed phrase y todas esas cosas. Correcto, Entonces, sí. ¿cómo hacemos para orange pilear al próximo? Ahora somos casi 10%. Tenemos que orange pilear 90% más. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que somos el 1%, si acaso, pero en aspirar a la siguiente ronda. Yo creo que seguir como vamos, los megáfonos tan altos como sea posible, para que nos escuche tanta gente como sea posible. También los que estamos con megáfonos, salirnos de nuestros círculos habituales, ¿no? Dejar de, como dicen los ingleses, preach to the choir, dejar de dar sermones al coro, ¿no? El coro ya está en la iglesia, ya son católicos, no tienen que saber nada, ¿no? Algo que me parece interesante aquí de Barcelona es que a veces, dependiendo de por dónde vayas caminando, te encontrarás a los testigos de Jehová, ¿no? Tres personas juntas, de pie, con esos stands, esperando allá 5 o 6 horas. Sería bonito empezar a ver a bitcoiners haciendo lo mismo, ¿no? Y además, honestamente, creo que habría más gente que se nos acercaría, o sea, a hablar de Bitcoin que sobre Dios, ¿no? Em, pues creo que simplemente eso, continuar y también entender que, porque a veces se nos olvida, la gente que empieza de cero está empezando de cero, no lo entiende todo, no tiene por qué entenderlo todo de golpe. Déjales que antes de coger un coche tienen que aprender a gatear, caminar, correr, ir en bici, y después sacarse un carnet de conducir y, ir en coche. O sea, muchos pasos. Que tú seas conductor de Fórmula 1 y lleves siéndolo desde hace 4 años, no significa que el resto lo tenga que saber. Y menos cuando están, por así decirlo, están despertando, naciendo ahora, ¿no? Así que hay que ir con calma, hay que dejarles poco a poco y sobre todo el simplemente gritarles, el simplemente decir, oh, shitcoiner o no sé qué, have fun staying poor, eso es guay hacia adentro, ¿no? Es divertido para nosotros, pero a ellos no les ayuda a aprender. Y lo que más ayuda es el ponerles en situaciones donde hagan preguntas, ¿no?
Ir con una camiseta de Satoshi, pagar con Bitcoin, ofrecer a dar propinas en Bitcoin, en restaurantes, en bares, ¿no? A taxistas, poco a poco. Y simplemente eso, poco a poco, con calma, dejar que ellos te vengan a ti, por así decirlo, pero siempre estar presente, ¿no? Como un faro, ¿no? El faro no se mueve, pero siempre está presente y siempre está dando su localización, ¿no? Porque sobre todo lo que estamos viendo en Inglaterra, eh, al final hay dos caminos, o sea, puedes complicarlo lo que quieras, pero al final solo hay dos caminos. El camino de Bitcoin, libertad, mercado libre, o más libre, o tan libre como sea posible, responsabilidad individual, empresa, o CBDCs, DNI en todo, pasaportes para entrar en restaurantes, en bares, para mirar Twitter, para mirar YouTube, ¿no? Tu identidad conectada con tu dinero, y como digas algo malo del presidente de turno o de algún político, pues te bloquean y te bloquean la cuenta de CBDC y te roban el dinero. O sea, hay dos Exactamente. caminos y se pueden resumir en libertad o esclavitud. Y cada vez más la gente está viendo que los barrotes se están cerrando y que hay pocas salidas. Nosotros solo tenemos que seguir con la señal de salida, ¿no? Salida de emergencia por allí, ¿no? Y la gente cada vez más irá viniendo. Y también reconocer que la gente no va a venir de donde nosotros vinimos. Y me parece un muy buen punto el que decías tú, que las treasury companies y los ETFs van muy bien para que la siguiente generación, para la siguiente, ¿no? Oleada que venga, pues puede que sea de los mercados financieros o de gente que es más mainstream, ¿no? De las finanzas, que, que eso ya está bien, ¿no? Que en algún momento tendrán que entrar. Por Y pues ejemplo, el así es otro como lo veo día, yo. exacto, el otro día el papá de una amiga, que obviamente me preguntaba por Bitcoin, le dije, y ya compró IBIT, ya compró ETF, entonces ya tiene una exposición a Bitcoin y ahora voy a seguir haciendo la tarea de el orangepilismo para que se sigan aspiliando. Así que bueno, que no me hubiera gustado hablar muchísimo de los, de los CDBC, de la situación, toda esa situación, cómo se está viviendo en Europa, qué están haciendo para oponerse a toda esa porquería que Lagarde quiere hacer, pero bueno, quedará para otra emisión. Te hago la última pregunta, que es, si te sentaras a tomar un café o una cerveza o lo que quieras con Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías o le dirías a él, a ella o a ellos? Le preguntaría que por qué quería poner un casino en Bitcoin. ¿Te aposta eso? No sé si Quiso la poner, sabías. no la sabía esa. Sí, si te miras los releases, los primeros, hay indicios, ¿no? Ciertas líneas, ciertos como componentes no habilitados que indicaban a que Satoshi Nakamoto quería que Bitcoin viniese ya con una utilidad inherente que podría haber sido un casino online, ¿no? Un blackjack, ¿no? Por así decirlo, sobre Bitcoin. Am, no, bueno, le preguntaré por qué lo quería poner y por qué lo acabó quitando, ¿no? Creo que esa sería como mi pregunta, ¿no? El por qué sí y por qué no. Eso es a la vez. Sí, creo que eso es lo que le preguntaría ahora mismo. Puede que mañana le preguntaría otra cosa, pero... No sé si sería Satoshi, pero cuando yo soy un antiguo de Bitcoin, pero lo terminé entendiendo en la pandemia. Yo en un momento, hace año 2011, por ahí era, me jugué 8 Bitcoin y obviamente los perdí en un casino online que aceptaba Bitcoin. Así que imagínate. Pero quizá le quedaron a Satoshi, ojalá. Pero bueno, es el precio que uno paga por saber y por entender. Y creo que lo que diría es que las para generar ese network effect hay que hacerlo adoptar por el teorema, pero no me sale la palabra, el teorema ese que el Merchant creo que es el que el network effect es el cuadrado del número de users. Entonces, Metcalf, sí. Metcalf. El problema es ese, hay que generar users. Y en un sistema primigenio, ¿dónde ibas a generar users de Bitcoin? En un casino, en cosas que no eran muy santas, como en Silk Road, o en cosas triple X. Entonces, eh,
creo que es una buena forma de generar la network. Bueno, Kenobi, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Fue un hermoso placer hablar con vos en español. Espero que nos encontremos en alguna conferencia. Espero poder ir a alguna conferencia en Barcelona, porque tengo amigos en España, tengo que visitarlos. Espectacular. Y tener una conferencia de Bitcoin es una gran excusa para hacer el viaje desde acá de Hong Kong. Eh, ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente te puede conectar? No, a ver, simplemente en Twitter tengo una cuenta nueva porque me suspendieron la anterior. No vamos a hablar de eso. Ahora es Kenobi General 5. Me veréis por allá comentando cositas. Que se vengan por Barcelona y que avisen en cualquiera de los dos grupos, Barcelona Bitcoin Only o Barcelona Bitcoin Hub. Y que también que chequen lo que estamos haciendo en Demand, Demand de demanda, oferta y demanda, ¿no? Pues demanda, pero sin las letras, ¿no? Sin las vocales, que nos pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Twitter, bajo Demand Pool o DMND, DMND. Y pues nada, que ha sido un placer. Fernando, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Yo encantado de volver cuando sea. Hablaré con Alejandro a ver si tiene tiempo, porque también te he de decir que es un hombre de lo más ocupado. Lanzar una empresa no es simple, y menos cuando es una que intenta revolucionar el mundo de las pools de minería. Y pues eso, pues muchas gracias por tenerme aquí y espero volver a verte pronto. Perfecto, sí, habla con Alejandro y sí, ahora yo también soy una persona, soy bastante ocupado pero verdaderamente es como decís, uno está con este megáfono, con esta cartel de salida tratando de orangepilear a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, de nuevo te agradezco un montón, agradezco muchísimo a la gente que se prendió al stream, a los que comentaron, a los que nos dieron like. Nos pueden apoyar dando un like, suscribiéndose al canal, compartiendo esta charla a toda la gente. Como digo siempre, compártanlo con la gente que aman, compártanlo con la gente que odian, porque tenemos que orangepilear 8 billones de personas. 8 billones de personas tienen que usar Bitcoin para que, yo creo que ya ganamos, pero para que esa gente que no usa Bitcoin, que no está en Bitcoin, también gane. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Nos pueden seguir en Patreon de Bitcoin Libertarian y en nuestras redes sociales. Están por todos lados. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sad y acuérdense, somos todos Satoshi.